No olvides ver la parte 1 para entender mejor este video. Prueba. Porque pues puedo conectarlo aquí, ¿no? Digo. Panolti, rostros y corazones curiosos que me ven, ávidos de conocimiento, ¿están listos para la segunda parte del calendario mexicano? Como repaso rápido, en el video anterior vimos que es el Shivit, que describe el año solar, que está compuesto de 18 veintenas y 5 días para un total de 365 días. Pero también, si recuerdan, vimos que a diferencia del calendario que actualmente ocupamos, el gregoriano, los días en el calendario mexicano describidos por estos cuadritos no se pueden llenar solo con primero, segundo, tercero. Entonces, ¿cómo los llenábamos? ¿Qué va dentro de esos cuadritos? La respuesta está en el calendario que veremos en este video, el Tonalpohualli, o cuenta de los días o destinos. Para que todo quede lo mejor explicado posible, vayamos paso a paso. Veamos primero cómo es este segundo calendario, el Tonalpohualli, cuál es su estructura, cómo se calcula, de cuántos días consta, y una vez entendiendo esto, lo unimos con el calendario anterior. El Tonalpohualli está compuesto por combinaciones de 20 glifos con 13 numerales. Vayamos paso por paso. Veamos primero estos 20 glifos en orden, los cuales los podemos encontrar en la Piedra del Sol. Y estos son Zipactli, Caimán, Ejecatl, Viento, Cali, Casa, Cuetzpalin, Lagartija, Coatl, Serpiente, Miquistli, Muerte, Mazatl, Venado, Tochtli, Conejo, Atl, Agua, Itzcuintli, Perro, Osomachtli, Mono, Malinali, Hierba, Acatl, Caña, Ocelotl, Ocelote, Cuauhtli, Águila, Coscacuauhtli, Buitre, Olin, Movimiento, Tecpatl, Pedernal, Quiahuitl, Lluvia, y finalmente Xochitl, Flor. En la nueva sección Me lo dijo un colibrí, ¿sabías que solo por los glifos contenidos en ese aro a la Piedra del Sol o piedra ciclográfica se le conoce de forma errónea como calendario azteca? Sí, solo por ese aro. El nombre de calendario azteca no hace justicia al resto de simbolismos encontrados en este monolito, que como ya saben, poco a poco iremos viendo después. Continuemos. Estos 20 glifos se van combinando en orden con números del 1 al 13. Así tenemos 1 Caimán, 2 Viento, 3 Casa, 4 Lagartija, etc. Al llegar al 13, en este ejemplo 13 Caña, el numeral se reinicia, pero los glifos simplemente continúan. Y así tenemos 1 Ocelote, 2 Águila, 3 Buitre, etc. Y de igual forma, cuando llegamos al último glifo, Xochitl o Flor, estos reinician y el numeral simplemente continúa. En este caso toca un 8 Caimán y seguimos con un 9 Viento, 10 Casa, etc. Al combinar estas 20 figuras con los 13 numerales, obtenemos 260 combinaciones diferentes, es decir, un calendario de 260 días, donde un glifo específico junto con un numeral específico no se repiten hasta pasadas estas 260 combinaciones o 260 días. Para dejarlo más claro, veamos un ejemplo. Tomemos el día 1 Caimán, que de hecho es el primer día de este calendario. Vaya, el Tonalpohualli siempre iniciará en un día 1 Caimán, es algo así como el 1 de enero de este calendario. Este 1 Caimán no volverá a aparecer hasta 260 días después. Vaya, podremos encontrar un 9 Caimán, un 4 Caimán, incluso un 13 Caimán, pero no un 1 Caimán, sino hasta 260 días después, que es cuando el calendario se completa y reinicia. Este segundo calendario de 260 días es el que viene a llenar estos cuadritos que mencionamos al inicio. Recuerden que cada cuadrito significa un día.
Así, el primer día del mes Atlacahualo, que si recuerdan es el primer mes del calendario solar mexicano, o Xiwit, es Uno Caimán, o Cecipactli. El segundo es Dos Viento, u Omejecatl, y así consecutivamente. Aquí hay que notar dos cosas. La primera es que todos los meses siempre comienzan en un día Caimán, o Cipactli, y siempre terminan en un día Flor, o Xochitl. Y la segunda es que es el numeral el que cambia. Noten que el primer mes comenzó en un día 1 Caimán. Y recuerden que el numeral va aumentando de 1 en 1 hasta llegar al 13. Después de esto se reinicia. Esto hace que el segundo mes comience con un 8 Caimán, ya que el último día del mes anterior fue un 7 Flor. Y a su vez que el tercer mes comience con un 2 Caimán, ya que el segundo mes termina con un día 1 Flor. Usando esta misma dinámica, se llenan los demás meses del Xiwit o año solar. Y sí, eso que está en pantalla es un Xiwit completo. Están los 18 meses de 20 días cada uno, más los 5 días extra, para un total de 365 días. Y sí, también sé que todas las imágenes se ven muy pequeñitas, pero esto lo hago porque me va a ayudar a ejemplificar de forma gráfica algo importante. En el mientras, cada figurita dentro de los cuadros es uno de los 20 glifos del Tonalpohualli con su numeral, que justo acabamos de explicar, y si les gustaría ver con más detalle las imágenes que representan a los meses, estas las pueden encontrar en el video del calendario mexicano parte 1. Como seguro ya notaron, los primeros 3 meses ya están llenos, ya que son los del ejemplo anterior, así que continuemos con el cuarto mes, el quinto, el sexto, pero vaya, ¿qué tenemos aquí? Vaya, hijo de tu... El Xiwit, que es el año solar, cuenta con 365 días, mientras que el Tonalpohualli, calendario de los días o destinos, es solo de 260. Nos faltaron 105 días. Mitlatoani, ¿cómo llenamos los 105 espacios restantes? Pues volvemos a repetir el Tonalpohualli, Masewal. ¿Estás seguro? Sí. Suscríbete, Masewal. Pero Mitlatoani, Sem Nahuali está ocupando este meme para... ¡Que te suscribas! Está bueno, pues. Justo como mencionó el Tlatoani, esos 105 días restantes se llenan repitiendo el Tonalpohualli. Para verlo de forma gráfica, aquí tenemos el primer Tonalpohualli completo, rodeado de un azul, es decir, los 260 días de este calendario, que comienza con un 1 Caimán en el primer día del primer mes Atlacahualo y termina con un 13 Flor en el último día del mes 13, de Pilwit. Si te diste cuenta, cada Tonalpohualli completo de 260 días rinde para 13 meses completos. Entonces el Tonalpohualli vuelve a iniciar, representado con un verde, ahora en el mes 14, Quechcholi, con un 1 Caimán de nuevo, 2 Viento, etc. Sigamos llenando los meses restantes hasta llegar al mes 18, pero vaya, ¿otra vez? Mitlatoani, ahora nos sobraron días. ¿Qué hacemos con los días que nos sobran? Fácil, los pasamos al siguiente año. ¿No es mucho desmadre, mi Tlatoani? Nah, quedará mamalón. Justo como dijo el Tlatoani de nuevo. Los días que ahora sobraron del Tonalpohualli simplemente se pasan al siguiente año, por lo que el primer día del primer mes Atlacahualo de nuevo, pero ahora del año 2 comienzan con un 10 Caimán, ya que el último día del mes 18 del año pasado fue un 9 Flor. Y es así como los dos calendarios funcionan juntos. Cada vez que se terminen los 260 días del Tonalpohualli, representados por líneas de colores, este simplemente vuelve a iniciar y los días que sobren se pasan al siguiente año o Xiwit, que están separados por líneas punteadas negras. Y si te quedaste con la misma cara que el Masewal, ¿en serio no es mucho desmadre, mi Tlatoani? Además, no se está olvidando de los 5 días Nemontemi. Tu Tlatoani tiene algo que decirte. Los Nemontemi, o estos 5 días extra en cada año, tienen su propia cuenta individual, pues son 5 días especiales. Además, por muy complicado que parezca, ambos calendarios, incluidos los Nemontemi, se sincronizan e inician juntos después de cierto tiempo. Con esto logramos describir también otros sucesos astronómicos, y no solo el año solar Masewal. Estos Masewales creen que su Tlatoani no piensa.
Entonces, mi Tlatoani, ¿cómo es la cuenta individual de los Nemontemi? ¿Cuánto tiempo le toma a los calendarios sincronizarse para que inicien juntos de nuevo? ¿Y qué otros eventos astronómicos se explican con esto, mi Tlatoani? Eso más igual lo veremos en otro video. Ta pinche Tlatoani. ¿Qué dijiste más igual? Nada. ¿Ya te suscribiste más igual?